asentándose en la vida y el matrimonio. Autor Emilia Arnold Bennett. El otro día, una famosa novelista inglesa me preguntó cuántos años creía que tenía, en realidad. Bueno, me dije a mí mismo, ya que ella lo ha pedido, se lo daré. Seré tan fiel a la realidad como sus novelas. Así que respondí audazmente, 38. Imaginé que, si me equivocaba, al menos erraba por el lado de lo real, y temblé. Ella se rió triunfalmente. Tengo 43, dijo. El incidente podría haber pasado completamente a mi satisfacción si no hubiera continuado. Y ahora dime, ¿cuántos años tienes tú? Eso fue muy de mujer. Las mujeres imaginan que los hombres no tienen reservas ni vanidades bonitas. ¡Qué error! Por supuesto, yo no podía ser superado en franqueza por una mujer. Tuve que ofrecerme como un sacrificio quemado a su curiosidad. Y lo hice, valientemente pero sin inmutarme. Y luego, después, el hecho de mi edad se quedó conmigo. Me inquietó, me obsesionó. Vi con mayor claridad que nunca que la edad empezaba a notarse. No podía pasar por alto la deliberación de mis movimientos al subir escaleras y al vestirme. Hubo una época en que la mayoría de las personas que encontraba en la calle parecían mucho mayores que yo. Ahora es diferente. El cambio llegó sin que me diera cuenta. Hay una generación más joven que la mía que fuma puros y se enamora. Asombroso. Hubo un tiempo en que podía jugar de delantero izquierdista durante 1 hora y media sin desplomarme. Hubo un tiempo en que podía nadar 150 pies sumergido en el fondo de una piscina. Increíble. Simplemente increíble. ¿Será posible que ya he vivido? Y he aquí. Yo, con casi 40 años, me estoy planteando las viejas preguntas sobre el valor intrínseco de la vida. Las preguntas fundamentalmente importantes. ¿Qué he sacado de ella? ¿Qué es probable que obtenga de ella? En una palabra, vale la pena. Si un hombre puede hacerse a sí mismo una pregunta más trascendental, radical y crítica que estas, me gustaría saber cuál es. Innumerables filósofos han intentado responder estas preguntas de forma general para el individuo promedio, y posiblemente lo han logrado bastante bien. Tal vez podría beneficiarme de hojear sus respuestas. Pero, ¿crees que voy a leerlas? Ni de broma. ¿Crees que puedo recordar la sabiduría que ya he leído? Ni de broma. Mi mente es un perfecto borrón, en este momento, en lo que respecta a la sabiduría de los demás sobre la cuestión esencial. Extraño, ¿no es así? Pero creo que es una experiencia bastante común. Además, en realidad, no me importa un comino lo que cualquier otro filósofo haya respondido a mi pregunta. En esto cada hombre debe ser su propio filósofo. Hay un instinto en el profundo egoísmo de la naturaleza humana que nos impide aceptar respuestas prefabricadas. ¿Qué nos importa lo que pensara Platón? Nada. Y así la pregunta permanece siempre nueva, y siempre sin respuesta, y siempre de dramático interés. Lo singular, lo sumamente singular es, y aquí llego a mi punto, que tan pocas personas se formulan la pregunta a tiempo, que tantas la formulan demasiado tarde, o incluso mueren sin haberla formulado. Estoy firmemente convencido de que una inmensa proporción de mis semejantes instruidos no solo omiten hacer el balance de sus vidas, sino que omiten incluso la operación preliminar de hacer un inventario. Siguen y siguen, comprando y vendiendo lo que no saben qué, a precios sin determinar, echando dinero en la caja y sacándolo. No saben qué mercancías hay en la tienda, ni cuánto hay en la caja, pero tienen la clara impresión de que la sala de estar detrás de la tienda no es para nada tan lujosa y bien ventilada como desearían. Y pasan los años, y ese hermoso mobiliario y ese sistema de ventilación no se logran. Y entonces un día mueren, y los amigos acuden al funeral y comentan: ¡ay, qué sofocante es esta sala! Y la tienda está prácticamente llena de trastos. O, poco antes de morir, se quedan más tiempo de lo habitual en la tienda una noche. Deciden hacer el inventario y contar la caja, y la desilusión los derrumba, y se arrastran hasta la sala de estar murmurando: nunca tendré ese hermoso mobiliario, y nunca tendré ese sistema de ventilación. Si lo hubiera sabido antes, al menos habría comprado unos cojines baratos para remediarlo, y habría golpeado una ventana con mi puño. Pero ya es demasiado tarde. Estoy acostumbrado a las sillas Windsor, y sentiría el corrientazo de aire horriblemente.
Si yo fuera predicador, y si no tuviera ya más que suficiente que hacer con mis propios asuntos, y si pudiera mirar a cualquiera a los ojos y negar que yo también he perseguido durante casi 40 años la gran política británica de ir tirando y esperando lo mejor, en resumen, si las cosas no fueran como son, contrataría el Teatro Alhambra o el Exeter Hall de un domingo por la noche, preferiblemente el Alhambra, porque vendrían más personas a mi espectáculo, e invitaría a todos los hombres y mujeres mayores de 26 años. Proveería a la multitud efervescente de lo que desearan en cuanto a refrescos corporales, excepto bebidas alcohólicas. Trazaría la línea en venenos, y habiéndoles puesto a ellos y a mí en un estado de ánimo agradable, expansivo y ameno, me dirigiría a ellos, por supuesto con una elocuencia resonante que hasta John Bright podría envidiar. Hombres y mujeres, diría yo, compañeros en el pasatiempo universal de esconderse la cabeza en la arena. Estoy a punto de impartirles la esencia misma de la sabiduría humana. No es abstracta, es un principio de aplicación diaria, que afecta a la jornada entera, desde el desaliño en el District Railway por la mañana hasta el desaliño en el District Railway a la mañana siguiente. Cuidado con la esperanza y cuidado con la ambición. Cada una es excelentemente tónica, como la competencia alemana, con moderación. Pero todos ustedes sufren de autoindulgencia con la primera, y muchos de ustedes están arruinando su constitución con la segunda. Sepan, queridos hombres y mujeres, que considerada correctamente, la existencia es un justo compromiso entre dos instintos. El instinto de esperar vivir algún día y el instinto de vivir aquí y ahora. En la mayoría de ustedes, el primer instinto simplemente ha estrangulado al otro. Prepárense para vivir a toda costa, pero, por el amor de Dios, no se olviden de vivir. Nunca tendrán una oportunidad mejor que la que tienen ahora. Pueden pensar que la tendrán, pero se equivocan. Disculpen esta franqueza. Seguramente no son tan ingenuos como para imaginar que el camino al otro lado de aquella colina es más hermoso que el tramo que están transitando ahora. Los vítores, por supuesto, serían para los refrescos. No cabe duda de que la mayoría del público consideraría que he perdido mi vocación y que debería haber sido proveedor de banquetes en lugar de predicador. Pero, una vez iniciado, no me desanimaría. Continuaría noche de domingo tras noche de domingo. Nuestros principales anunciantes han demostrado abundantemente que el público cree en cualquier cosa si se le dice con la suficiente frecuencia. Practicaría la iteración, siempre con refrescos. Como resultado, al fin se le ocurriría a la mente corporativa que había algo de sentido en mi doctrina, y la gente comenzaría a percibir la insensatez de no saborear el presente, la insensatez de asumir que el futuro puede ser esencialmente distinto al presente, la necedad de morir antes de haber comenzado a vivir. Matrimonio, el deber que implica. De vez en cuando se hace necesario tratar fielmente con ese tipo inmortal de persona, el ensalzador del pasado a costa del presente. No citaré a Horacio, como por todas las tradiciones literarias debería hacer, porque Horacio, como el incurable recortador que fue, limitó este asunto, y tampoco lo admiro mucho. Últimamente ha sido muy frecuente el ensalzamiento del pasado. Nos ha dicho que la miseria y la locura están aumentando descomunalmente, y aunque se ha demostrado que sucede exactamente lo contrario, y se ha disculpado, en unos meses habrá olvidado la corrección y volverá a estallar en un renovado lamento. Nos ha dicho que nos deterioramos físicamente, y en tonos tan terribles que nos hemos estremecido, y muchos de nosotros hemos creído. Y considerando que la tasa de mortalidad está disminuyendo, que los barrios bajos están menguando, que las enfermedades están a la baja, que el trabajador agrícola come más que nunca, nuestra credulidad no rinde muy bien a nuestras facultades de razonamiento, ¿verdad? Por supuesto, existe esa terrible invasión en las ciudades, pero yo, por mi parte, tendría mucho interés en saber en qué consistía, en tiempos pasados, que la existencia del campesino fuera más saludable que la de los habitantes urbanos de hoy. La apariencia personal de los veteranos agrícolas no me ayuda. Se parecen a conductores de autobús hambrientos retorcidos por un rayo. Pero la guinda del ensalzador del pasado es ahora el matrimonio, con discretos guiños sobre la tasa de natalidad. El ensalzador del pasado
va a pasar un tiempo magnífico con el tema del matrimonio. Ya se han oído los primeros gemidos de la tempestad. Los obispos han mirado con recelo la tasa de natalidad y han manifestado su descontento. El asunto es serio. Como dice el refrán, toca la raíz. Nos estamos casando más tarde, amigos míos. Algunos de nosotros, en la prisa y preocupación por los negocios, estamos olvidando por completo casarnos. Es deber del ciudadano casarse y tener hijos, y estamos descuidando nuestro deber. Nos estamos volviendo egoístas. Ya no se producen las gloriosas descargas de antaño. Nuestros padres se casaron a los 20. Nosotros nos casamos a los 35. ¿Por qué? Porque un lujo burdo y debilitador nos ha sobrevenido. ¿Qué será de Inglaterra si esto continúa? No habrá Inglaterra. De ahí que debamos preocuparnos por ello. Y así sucesivamente, en el mismo tono. Quisiera preguntar a todos aquellos que han levantado y levantarán tales reclamos. ¿Han leído X? Ahora bien, el libro al que me refiero como X es una obra misteriosa, escrita hace poco más de 100 años por un cura inglés. Es un clásico de la ciencia inglesa. De hecho, es uno de los grandes libros científicos del mundo. Ha influido inmensamente en todo el pensamiento científico del siglo XIX, especialmente en el de Darwin. El señor H. G. Wells, citado en la Cyclopedia of English Literature de Chambers, lo describe como el libro más demoledor que jamás se ha escrito o se escribirá. Si puedo hacer una referencia personal, diré que me afectó más profundamente que cualquier otro libro científico que haya leído. Aunque es perfectamente fácil de entender y carece de la más mínima tecnicidad, es el libro más incomprendido de la literatura inglesa, simplemente porque no se lee. La noción actual acerca de él es totalmente falsa. Podría ser un instrumento poderoso de educación, tanto general como sociológica, pero los editores no lo reimprimen al menos. No lo hacen. Y, sin embargo, es 40 veces más interesante y 400 veces más educativo que los comentarios de Gilbert White sobre las aves de Selborne. Les dejo adivinar qué es X, pero no ofrezco premio por la solución de un problema que un gran número de mis lectores ciertamente resolverán de inmediato. Si aquellos que se angustian por el cambio en nuestro sistema matrimonial leyeran X, probablemente dejarían de preocuparse, porque se darían cuenta de que han estado poniendo el carro delante de los bueyes, que han elevado a la categoría de principios fundamentales ciertas normas de conducta promedio que surgieron únicamente de ciertos instintos promedio en determinadas condiciones promedio, y que ahora se asustan porque, al haber cambiado las condiciones, las normas de conducta han cambiado con ellas. Una de las verdades que X aclara es que la conducta se adapta a las condiciones, y no las condiciones a la conducta. El pago de impuestos es un deber que el ciudadano tiene para con el Estado. El matrimonio, con la procreación, no es un deber que el ciudadano tenga para con el Estado. El matrimonio, con sus consecuencias, es una cuestión de inclinación y conveniencia personales. Nunca ha sido otra cosa y nunca lo será. ¿Cómo podría ser de otra manera? Si un hombre actúa en contra de su inclinación y conveniencia en un asunto en el que la inclinación es la esencia del contrato, simplemente le presenta al Estado un ciudadano descontento, sino dos, en cambio de uno contento. La felicidad del Estado es la suma de la felicidad de todos sus ciudadanos. Disminuir la propia felicidad, pues, es una manera singular de cumplir con el deber para con el Estado. ¿Imaginas que cuando la gente se casaba temprana y abundantemente lo hacía por un sentido del deber hacia el Estado, un sentido del deber que nuestro lujo moderno ha debilitado? Yo imagino que se casaban simplemente porque les convenía. Se casaban por puro egoísmo, como toda persona decente se casa. ¿Y acaso aquellos que hablan del deber del matrimonio besan a las chicas de sus corazones con vistas al bienestar general? Puedo imaginarles diciendo: «Mi ángel, te amo por un sentido del deber hacia el Estado. Tengamos innumerables descendientes, por un sentido del deber hacia el Estado». ¡Qué encantadoras se verían las chicas! Si la edad matrimonial cambia, si la tasa de natalidad muestra una tendencia afín a seguir a la tasa de mortalidad, como debe suceder ver X, nadie debe alarmarse. Los principios elementales del bien y del mal no tiemblan en sus cimientos. La conciencia humana no se queda muda. La nación no se va a la ruina. La conducta se está ajustando a las nuevas condiciones,
Y eso es todo. Puede que no seamos capaces de ver exactamente cómo cambian las condiciones. Eso es un detalle. Nuestros descendientes lo verán claramente. Mientras tanto, el cambio en nuestra conducta nos ofrece alguna pista. Y aunque ciertas personas nerviosas se alarmen y prediquen y tomen medidas, el resto de nosotros podemos permanecer plácidos en la segura fe de que las medidas no servirán para nada. Si hay dos cosas que se sitúan muy por encima de la legislación, de los movimientos, las cruzadas y la predicación, una es la edad matrimonial y la otra la tasa de natalidad, porque allí el instinto supremo aparece y aplasta sin piedad todas las razones insinceras y los falsos altruismos. Aplasta todo, de hecho, y comenta con parsimonia: me adaptaré a mi propia conveniencia, y nadie más que la propia naturaleza, con N mayúscula, hablará conmigo. No me molestes con lo correcto y lo incorrecto. Yo soy lo correcto y lo incorrecto. Habiendo intentado de este modo despejar un poco el terreno de palabrería, propongo a continuación ofrecer unos simples comentarios sobre el matrimonio. La aventura que implica. Habiendo procurado demostrar que los hombres no se casan y no deben casarse, por un sentido del deber hacia el Estado o hacia la humanidad, sino simplemente y únicamente por una inclinación egoísta a casarse, paso ahora al caso individual del hombre que está en condiciones de casarse y cuyas afectividades no están comprometidas. Por supuesto, si se ha enamorado, a menos que sea una persona de voluntad sumamente poderosa, no ponderará los pros y los contras del matrimonio. Simplemente se casará, y ni 40.000 contras le impedirán hacerlo. Y estará absolutamente en lo cierto y justificado, así como la pajita que se arroja río abajo es absolutamente correcta y justificada. Pero el privilegio de enamorarse no se da a todos, y el inestimable privilegio de enamorarse profundamente se da a pocos. Sin embargo, el hombre a quien las circunstancias le permiten casarse, pero que no está enamorado, o lo está apenas, seguirá pensando en el matrimonio. ¿Cómo lo hará? Se lo diré. En primer lugar, si ha llegado a los 30 sin haber sido tocado por Afrodita, reflexionará que ese peculiar sentimiento de expectación romántica con el que se levanta cada mañana dejaría de existir tras el matrimonio. Y es un sentimiento muy agradable. En su lugar, en momentos de depresión, sentiría que ha hecho algo irremediable, que ha cerrado definitivamente una avenida para la expresión de su individualidad. Recuerde, por favor, que no describo lo que este hombre debería pensar, sino lo que él piensa. En segundo lugar, reflexionará que después del matrimonio ya no podrá esperar las encantadoras bienvenidas que los solteros reciben tan a menudo de las mujeres. Quedaría acabado como posibilidad, y no le agrada la perspectiva de quedar acabado como posibilidad. Tales consideraciones, todas relacionadas más o menos con la pérdida de la libertad, o palabra misteriosa y excitante, afectarán su actitud teórica. Y sepa usted que incluso la libertad de estar solo y melancólico sigue siendo libertad. Otras ideas se le ocurrirán. Una mañana, mientras se peina, verá una cana, y por muy joven que sea, se le aparecerá la anticipación de la vejez. Una vejez solitaria, una senilidad dependiente, para sus necesidades sociales y domésticas, de sobrinos y sobrinas condescendientes, o incluso de parientes más lejanos. Espantoso, inimaginable. Y su primer impulso, especialmente si ha leído esa terrible novela, For comme la mort, de Maupassant, es salir corriendo a la calle y proponerle matrimonio a la primera chica que se cruce, para evitar esta espantosa pesadilla de una vejez solitaria. Pero antes de llegar hasta la puerta, reflexiona aún más. Suponga que se casa, y que 20 años después su esposa muere y lo deja viudo. Seguirá teniendo una vejez solitaria y muchísimo más trágica que si hubiera permanecido soltero. Por lo tanto, el matrimonio no es un remedio seguro contra la vejez solitaria. Puede intensificar el mal. ¿Hijos? Pero suponga que no tiene hijos. Suponga que, habiendo hijos, mueren. ¡Qué angustia! Suponga simplemente que se enferman gravemente y se recuperan. ¡Qué experiencia de envejecimiento! Suponga que resultan ser una decepción. ¡Qué remordimiento sin fin! Suponga que resultan mal. Los hijos suelen hacerlo. ¡Qué vergüenza! Todas estas cosas ocurren constantemente en todas partes. Suponga que su esposa, habiéndolo amado, deje de amarlo,
o suponga que él deje de amar a su esposa. Ces choses ne se commandent pas, estas cosas no se mandan por sí solas. Personalmente, estimo que en menos del 1% de los matrimonios románticos, ni el marido ni la mujer son capaces de sentir pasión el uno por el otro después de 3 años. Tan breve es la violencia del amor. En quizás un 33%, la pasión se transforma en un afecto tranquilo, lo cual es ideal. En un 50% se hunde en pura indiferencia, y uno se acostumbra a su esposa o a su marido como a otros hábitos, y en el 16% restantes se desarrolla en disgusto o repulsión. ¿Creen ustedes que mis porcentajes están equivocados? ¿Ustedes que han estado casados mucho tiempo y saben lo que es el mundo? Bueno, pueden modificarlos un poco, pero no querrán modificarlos demasiado. El riesgo de encontrarse, en última instancia, entre ese 16% se puede evitar con el simple recurso de no casarse, y mediante el mismo recurso se pueden evitar otros riesgos, junto con otros que no he mencionado. Es, pues, totalmente obvio, de hecho pido disculpas por mencionarlo, que la actitud hacia el matrimonio del soltero, sin ataduras afectivas, debe ser, en el mejor de los casos, una actitud sumamente cautelosa. Sabe que ya está en la sartén. Nadie lo sabe mejor. Pero, considerando la proximidad del fuego, duda si no le convendría quedarse donde está. Su vida será más tranquila, más parecida a la de una serpiente en hibernación. Sus sensibilidades se embotarán, pero las posibilidades de sufrir penas profundas se reducirán materialmente. Así, el soltero que está en condiciones de casarse, pero no está enamorado, seguramente decidirá en teoría no casarse. Es decir, si es tímido, si prefiere la sartén, si carece de iniciativa, si tiene alma de rata, si quiere vivir lo menos posible, si odia su propia especie, si su egoísmo es del tipo miserable que no se atreve a mezclarse con el de los demás. Pero si ha sido más felizmente dotado, decidirá que la magnífica aventura vale la pena lanzarse. El inextinguible y refinado instinto del juego en él le impulsará a tomar, a la primera oportunidad, un boleto en la única lotería permitida por el gobierno británico. Porque, después de todo, el mutuo sentido de pertenencia que sienten el marido normal y la esposa normal es algo único, algo que no se puede obtener sin el matrimonio. El otro día vi a un hombre y a una mujer en una venta. Yo estaba lo suficientemente lejos como para no oírlos, pero pude percibir que tenían una discusión muy animada. Quizá solo trataba sobre las iniciales en las fundas de las almohadas. Estaban absortos en sí mismos. El mundo no existía para ellos. Y pensé, qué fuerza maravillosa y exquisita es la que reúne a ese extraño organismo sombrío, lacónico, con un sombrero de seda y un abrigo negro suelto, y a ese extraño organismo brillante, vivaz, quejumbroso, irracional, en un pelaje y plumas espléndidos. Y cuando se alejaron, el fenómeno más interesante del universo se fue. Y pensé, así como ninguna cerveza es mala, pero hay cervezas mejores que otras, tampoco hay matrimonio malo. La mayor recompensa del matrimonio es algo que el matrimonio está destinado a dar: compañerismo, cuya misteriosa capacidad de interés nada puede marchitar. Un hombre puede odiar a su esposa hasta el punto de que ella no pueda enhebrar una aguja sin molestarlo, pero cuando él muera, o ella muera, dirá: bueno, me resultó interesante. Y siempre lo es. Así me dijo un soltero de 46 años la otra noche. Cualquier cosa es mejor que el vacío.